en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo 26, 40, 41. ¿26 qué? 26, del 40 y 41. Solamente 2 versículos es el pasaje que vamos a estar meditando, y el Espíritu Santo es lo que puso en mi corazón. 2 versículos de Mateo 26, 40, 41. Un fuerte amén cuando lo tengan. Amén. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice el 40: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Oremos. Padre, le damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por traernos una vez más a su casa, Señor. Que usted sea con nosotros, Padre, hablando a través de su palabra, Señor. Que quite toda distracción, Señor, y abra el corazón, la mente, Señor, de nuestros hermanos. Y que sea usted solamente, Espíritu Santo, hablando palabra. Quite toda palabra de mi boca, que sea humana, Señor, y que sea usted en este espacio, Señor. Se lo pedimos, a usted oramos en el nombre de Jesús. Amén. Como vimos, hermanos, la palabra de Dios nos habla de velar y orar para no entrar en tentación. Dice la palabra de Dios que una noche antes de que Jesús fuera crucificado, reunió a sus discípulos y los llevó a un lugar que se llamaba Getsemaní. En unas versiones dice el jardín, en otras versiones dice el huerto de Getsemaní. Y les dijo a sus discípulos en una forma de solicitud: velar y orar para que estén alertas, ¿verdad? Para que no caigan en tentación, dice la palabra. Dice que, porque a la verdad el espíritu de uno está dispuesto, pero la carne es débil. Todos los discípulos de Jesús, cuando Él los reunió y los llevó al jardín de Getsemaní, tenían que estar orando, tenían que estar velando, como Jesús lo estaba haciendo. Dice que Jesús se apartaba de ellos y los dejaba solos, y Él se apartaba solo a orar. Él iba a orar a su Padre. Él se fortalecía espiritualmente, haciendo posible que soportar la cruz que iba a padecer. Los discípulos no oraron, se quedaron dormidos, demostrando que la carne del humano, nosotros, es débil. Así, por más que a veces digamos: no, yo soy cristiano, yo no puedo caer, yo estoy bien, pero la carne va a ser débil si no la fortalecemos. Pero, ¿qué significa velar? Velar significa estar vigilante, mantenerse despiertos, prevenidos. ¿Prevenidos de quién o de qué? Dice que contra todas las acechanzas del enemigo, que es nuestro adversario, Satanás, el diablo, pone delante de nosotros pecado, pone tentaciones. Y el orar, todos sabemos que es orar, todos hemos orado. Orar es hablar con Dios, confiando con Dios que Él nos va a ayudar, que necesitamos de su ayuda para encontrar una salida a cualquier tentación que el diablo ponga delante de nosotros. Jesús entendía eso, por eso Él le decía a sus discípulos: velen y oren.
dice que él se separaba y se iba a orar a su padre, y cuando regresaba los discípulos estaban dormidos. Jesús sabía que el diablo iba a poner tentación sobre ellos, como también la debilidad de nosotros. Somos débiles. Si no oramos y si no velamos, hay peligro de entrar sin darnos cuenta a veces en tentaciones que nos pueden destruir. Y este pasaje demuestra la importancia de orar. Es vital la oración. Como cristianos debemos de orar. ¿Qué tan importante es en nuestra vida como cristianos? Porque todos luchamos, todos tenemos luchas todos los días. Diariamente tenemos luchas con nuestra carne, porque dice que es débil. Pero cuando hacemos de la oración una prioridad, cuando hacemos de la oración todos los días, dice que Dios nos fortalece en espíritu para superar las tentaciones que se nos presentan, porque la carne es débil. Y la pregunta es, ¿en quién nos estamos apoyando nosotros para estar fortalecidos? A veces no nos apoyamos en Dios, en Jesús, en la palabra. No sé en qué nos estemos apoyando, pero muchas veces en nuestra propia carne. Dice que la naturaleza humana pecaminosa no la podemos quitar de nuestro cuerpo, porque ya nacimos con ella, como lo dice en Romanos 5:12. Romanos 5:12. Dice la palabra: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Y cuál es ese hombre? Cuando Adán pecó, de ahí nosotros cuando nacemos ya traemos ese pecado. Todos los niños cuando nacen ya tenemos ese pecado, porque el hombre primitivo que fue Adán pecó, y por eso traemos ese pecado. Dice que nuestro espíritu siempre está luchando una guerra contra todas las malas cosas que hay en el mundo y los deseos que hay en el mundo, mundanos. El Espíritu Santo que ya recibimos nosotros, dice que Él está obrando constantemente dentro de nuestro cuerpo. Dice que el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Dios nos enseña a tener dominio propio. Nos enseña a tener paciencia, mansedumbre, amor, templanza. Y nuestro trabajo es estar constantes en la oración, mantenernos y mantener el enfoque en Dios. Jesús, al ir a orar al huerto de Getsemaní, dice que cuando regresaba los discípulos los encontraban dormidos. En el 26:40 dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Y no nos ha pasado lo mismo a nosotros, hermanos? A veces no podemos velar ni una hora. A veces nos cansamos, a veces 5 minutos y ya sentimos que ya no podemos decir nada porque se nos acaban las palabras humanas. Es lo que le pasó a Pedro. Ni una hora pudieron orar, se durmieron. Y a veces nos pasa eso a nosotros. En las noches, cuando nos vamos a dormir, queremos orar, queremos estar despiertos, pero la carne es débil.
No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado. Cuando uno siente el deseo de orar, siente ganas de orar, pero a veces la carne es débil. Venimos cansados del trabajo, venimos agotados. O muchas veces cuando nos despertamos en las mañanas a las 2, 3 de la mañana y no podemos dormir, y ahí la tentación nos hace pensar en cosas, preocupaciones que tenemos en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria, como ¿qué voy a hacer mañana? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer con este trabajo? ¿Cómo le voy a hacer con este pago? ¿Cómo le voy a hacer con aquello, con esto, con el otro? Le damos cabida a la carne en lugar de ponernos a orar, porque el Espíritu dice que nos fortalece. Yo no sé si ustedes, pero yo me despertaba a las 2, 3 de la mañana preocupándome, pero en lugar de preocuparme me pongo a orar. Señor, tú tienes el control, Señor, y yo sé que mañana va a haber victoria, Señor. Yo sé que mañana voy a hacer esto en tu nombre, Señor. Lo declaro con mi boca, Señor. Y así pasa a veces, salimos más tentadores. Ocuparnos del Espíritu dice que es vida, pero dice que ocuparnos de la carne es muerte. Y eso está en Romanos 8:6. Romanos 8:6. Dice la palabra, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Wow. Yo no quiero ocuparme de la carne, yo quiero tener paz en mi vida, en mi hogar, en mi familia. Dice que nuestra carne y nuestra mente no quieren someterse a Dios, porque es contrario, es opuesto a lo que Dios quiere. Porque el Espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Es más fácil que lleguemos a nuestra casa cansados del trabajo y que nos pongamos a ver nuestras redes sociales. Es más fácil, y aunque vengas cansado, ahí no sientes lo cansado. A veces yo ando investigando algo en mis redes, o sea, algo que de provecho, algo que estoy investigando a través de la palabra, y cuando me doy cuenta ya ando viendo otras cosas. Ya ando, si usted tiene a su pareja, otras personas, igual andan investigando, andan viendo algo y de repente ya están riéndose solas. Y yo digo, ¿qué tienes? Estoy viendo un video fan. La carne es débil. Es más fácil que llegues tú cansado y te pongas a ver tus redes sociales que leas la Biblia. Si tú te pones a leer la Biblia, te duermes, te cansas. ¿Por qué? Tu carne es débil. Es más posible que llegues a tu casa cansado a ver la televisión a que hagas un estudio bíblico. Porque vamos a ceder más a lo que la carne nos ofrece. Yo quiero andar en el Espíritu, porque dice que el Espíritu es vida y es paz. Eso es lo que produce en nosotros. Yo quiero vida, yo quiero paz. ¿Quién no quiere paz en su casa? Gloria a Dios. Amén, todos queremos paz, ¿verdad? Porque en la mañana lo que estamos estudiando, ¿verdad? De los matrimonios, que muchas veces no tenemos paz. Muchas veces en lugar de estar bien con nuestra familia, hay riñas, hay contiendas, hay celos, iras, y eso no es de Dios. Dice que andar en el Espíritu es tener paz. Y así, aunque tú tengas muchos problemas y que los vas a solucionar, pero cuando estás en el Espíritu vas a tener esa paz y vas a dormir tranquilo. Como dijo el pastor el viernes, en paz me dormiré y así mismo despertaré, porque Jehová está con nosotros. Quiero vida y paz. Yo no quiero contiendas en mi casa, yo no quiero pelearme con mi mujer. Yo quiero tener paz. Yo no quiero estar siendo torturado o engañado por el enemigo, que es Satanás, que pone las tentaciones
delante de nosotros. Y a veces las pone sin previo aviso. Por eso que debemos de estar constantes en la oración. Andemos en el Espíritu, dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Vamos a Gálatas, el libro de Gálatas 5:1. Perdón, es 5:16. 5:16 dice la palabra: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. 19 dice cuáles son las obras de la carne, y manifiestas, dice, son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Es lo que estábamos hablando en la mañana del estudio, ¿verdad? Muchas veces en nuestro hogar, ¿qué es lo que hay? Solamente hay iras, hay pleitos, hay celos, hay contiendas. Eso es de la carne. Envidias, dice, borracheras, orgias, tales semejantes, dice, las cuales os amonesto. Dios no le gusta eso. Por eso que Jesús le dijo a sus discípulos: velad y orad. Dice la palabra que los ojos de los discípulos estaban cargados de sueños. Había una limitación física que les impedía a los discípulos estar despiertos. El espíritu de los discípulos estaba dispuesto a hacer lo correcto, pero su carne era débil. Y lo más curioso de esto es que solo unos minutos antes los discípulos, todos ellos habían entregado su vida a Jesús. Pedro había declarado: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Todos los discípulos dijeron lo mismo. Eso está en el 35, 26, 35. Pero resultó que ni siquiera pudieron orar ni una hora, ni un ratito, ¿verdad? Se quedaron completamente dormidos debido a la debilidad humana y física. Ellos estaban cansados y cargados de sueño. Este pasaje, hermanos, también nos enseña que nosotros como iglesia también hay personas que estamos espiritualmente dormidos. No velamos, no oramos. Somos cristianos, pero cuando viene la tentación caemos fácilmente. Y lo que Dios nos dice, que velemos y oremos para cualquier momento difícil que se nos presente en la vida. Y yo digo esto también para nuestros jóvenes, porque allá afuera hay mucha tentación. Nuestros jóvenes, ayer fuimos con ellos a echarlo y la pasamos muy bien, pero yo les digo a ellos que allá afuera hay mucha tentación, y más en las escuelas. Siempre va a haber alguien que te va a decir: mira, fúmate esto, o mira esto, te vas a sentir good. Por eso dice la palabra: velen y oren para que no caigan en tentación. Porque el que vela y ora no va a caer. Va a decir: no, gracias, yo no necesito eso. Yo tengo a Jesús en mi corazón, yo no necesito eso. Velar y orar. Y muchas veces viene la tentación muy fácilmente, hermanos. En cualquier momento y ni cuenta nos damos. Y muchas veces caemos. Por eso Jesús repite y repite diciendo: velen y oren.
No sabemos cuándo Dios puede llegar. Puede ser esta noche, puede ser mañana, puede ser. Dice que Él va a venir como ladrón por la noche, de un momento a otro. Y nos va a encontrar como durmiéndose o dormidos. Hay demasiados cristianos en todas las iglesias, no nada más aquí, dice, que se han quedado dormidos, dejando el camino libre para que Satanás pase por sus vidas, dando cabidas a las tentaciones. Y la pregunta es, ¿estamos dormidos o estamos despiertos espiritualmente? Esa pregunta cada quien contéstesela, porque si usted ora y vela, Dios le va a dar la salida a cualquier tentación. Mateo 13:35 dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Quiénes dormían? Dice que los hombres dormían. Y vino su enemigo. ¿Quién es el enemigo? En el diablo. ¿A qué representa el enemigo? Al diablo, Satanás, al adversario. Dice: sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Y qué tan importante es velar y orar? Son dos armas muy poderosas para que el cristiano no entre en tentación. En primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios, velad, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Quién es el que anda como un león rugiente? El diablo. Y él es el que va a poner la tentación delante de nosotros. A veces puede usar a un amigo tuyo, a veces hasta un familiar, y te va a poner la tentación. Dice que él la pone en bandeja de plata cuando él brilla y dice: wow, ¿qué es? ¿Cómo se ve esto? Te va a poner posiblemente $100,000 y va a decir: mira, si haces esto, si llevas esto a cada lugar, es tentativo, ¿verdad? La carne va a ser débil, pero si andas en el espíritu, te va a dar la salida. Este pasaje de Mateo habla de la actitud de los discípulos, que se durmieron. Pero muchas veces nosotros tenemos esa misma actitud cuando nos quedamos dormidos. No estamos en la página todos, estamos dormidos espiritualmente. No oramos, no ayunamos, no leemos. Y cuando hay un evento, pues nos cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Y yo me incluyo también, porque este pasaje primero me llega a mí. Nos quedamos dormidos, nos distraemos fácilmente de la oración y de la adoración. Pero cuando nuestra debilidad de la carne esté a punto de vencernos, ¿qué debemos de hacer? Orar. ¿Alguna vez has sentido tentado por algo que no es grato ante los ojos de Dios? Si le ha pasado, ore a Dios y pídale: Señor, dame una salida. Primera de Corintios 10:13 dice Pablo, aquí está hablando el apóstol Pablo, dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Siempre va a haber una salida, hermanos, cuando haya una tentación, si estamos en el espíritu. Porque si estamos en la carne, te vas a quedar ahí y te vas a meter en un tremendo problema. Debemos de estar atentos a la salida cuando se nos presente la tentación. Y un ejemplo que nos da la palabra de Dios está en el pasaje de Génesis 39:12. Bueno, todo el pasaje nos habla de José. Yo creo que todos saben este pasaje. José nos da una tremenda lección. José, como saben ustedes, José lo vendieron sus hermanos y lo compró un egipcio y lo llevó, lo hizo esclavo.
Y dice que lo llevó a su casa y le entregó todos sus bienes. Le hizo mayordomo de su casa. Dice que todo lo que hacía José prosperaba. Lo hizo mayordomo y él le encargó todas sus cosas. Le dio esa confianza. Pero dice que cierto día o cierta ocasión, la esposa de Potifar dice que le tentó y lo sedució. Imagínense ustedes, José vivía con la tentación todos los días. ¿Qué hizo José cuando vino la tentación? Ahí en el versículo 12 dice que salió corriendo, salió huyendo. Génesis, vamos a Génesis 39:12. Dice, y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando dice la palabra lo asió, lo agarró de su ropa. Bueno, en aquellos tiempos no había ropa como la que usamos hoy. Su túnica, yo no sé qué será, lo agarró y lo quiso seducir. Y él dice que salió corriendo. Ella se quedó con la ropa de él y él salió huyendo. Esta es una gran lección para nosotros. ¿Cómo podemos vencer la tentación? Salir corriendo. En nuestro país, en mi país, hay un refrán que dice que corriendo también se gana. No sé si lo han escuchado. ¿Qué es lo que hizo José? Salió corriendo de la tentación. Y en Proverbios 14:16 dice, el hombre sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. No te quedes. Si se te presenta la tentación a ti, joven, no te quedes ahí, sal corriendo. Tú puedes decir, yo no necesito eso, yo no quiero hacer eso. Pero si te quedas ahí, te vas a meter en tremendo problema. Y otro ejemplo fue la de David, que es todo lo contrario. David se quedó viendo. Segunda de Samuel 11:2-4. Dice la Biblia que David era el rey. Él se paseaba en su palacio, en el terrado. Y dice que cierto día él vio a una mujer que se estaba bañando desde su terrado. Dice que se quedó mirando y cayó en pecado. Después mandó a sus siervos que fueran por esa mujer y la hizo suya. Esa mujer era casada. Su esposo estaba en el ejército de él. Y como era rey, él mandaba, dice que le dijo a sus siervos, ponme a ese esposo enfrente para que lo maten. Y lo mataron. Se quedó viuda. Ahí empezó su calvario por caer en la tentación. Adulterio, fornicación, todo por no salir huyendo. Vio la tentación y en vez de salir, él se quedó mirando segundos, minutos y pasó al pecado. Esta lección también es para nosotros. Cuando se nos presente la tentación, ¿qué debemos de hacer? Salir corriendo. No te quedes. Unos segundos basta si te quedas mirando para caer enredado en un problema. Y eso fue lo que le pasó a David. Por eso dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Proverbios 22:3 dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Wow. A usted y a mí como cristianos, como creyentes, nos sigue diciendo Jesús,
velar y orar para que no entres en tentación. Evitemos desviarnos, porque el espíritu de un creyente está dispuesto a seguir a Dios, pero nuestra carne es débil. Las tentaciones, las demandas, los temores, los deseos pueden desviarnos del camino de Dios. ¿Y quién es el que pone la tentación? Satanás. Él es el tentador. Él pone el pecado en bandeja de plato para que tú caigas. Y hay muchos pecados, hermanos, demasiados: la lujuria, la avaricia, el adulterio, que están relacionados con las demandas del cuerpo. Pero por eso dice que es tan importante es velar y orar. Por eso venimos los viernes, oramos no nada más por nosotros, oramos por todos, cada uno de ustedes, para que el diablo no ponga tentación. Y cuando nosotros estemos firmes en la oración, el diablo no va a poder entrar. Hay que mantenernos despiertos espiritualmente y pedir ayuda a Dios, porque solamente ahí vamos a encontrar fortaleza en el momento necesario, cuando la tentación esté delante de nosotros. Porque si no, nos va a pasar como David, nos vamos a quedar mirando y nos vamos a meter en tremendo problema. Pero ¿qué pasa cuando caigas? Si has caído o si vas a caer, porque todos dicen que estamos expuestos. Todos estamos expuestos. Nadie se crea que nunca va a caer, porque han caído pastores, han caído de diferentes líderes. Pero ¿qué pasa cuando fallamos? Cuando caemos en tentación. Dice la palabra de Dios que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Dice que Él es el que perdona nuestros pecados. Cuando caemos en la tentación, porque nuestra carne es débil, busca la presencia de Dios. Reconoce tu pecado, humíllate ante la presencia de Dios, y Él te levantará y te perdonará. Pero a veces nos cuesta trabajo pedir perdón. En el estudio de la mañana estábamos hablando de eso, de nuestro hogar, de nuestra pareja. Cuando nos equivocamos, nos cuesta trabajo pedir perdón. La palabra de Dios dice que hay que humillarnos, reconocer que somos pecadores, y si fallamos, pedir perdón a Dios, humillarnos. Dice la palabra que el que se humilla, Dios lo va a enaltecer, y al que se enaltece, Dios lo va a humillar. Si has caído, levántate, pide perdón, pero hazlo ya, porque tal vez mañana sea demasiado tarde. Eso nos cuesta trabajo a nosotros, pedir perdón. A mí me costaba mucho trabajo antes, cuando no conocía de Dios, y en la mañana nos estaba diciendo mi esposa, 2-3 semanas no le hablaba. Qué tan fácil era pedir perdón y decirle: aquí está, aquí estoy, fallé, me arrepiento. Dice que porque tal vez mañana será demasiado tarde. Tú no sabes, no tenemos la vida comprada, no sabemos qué va a pasar saliendo de esa puerta, no sabemos, salimos y no sabemos si vamos a regresar, ¿verdad? Hazlo ya. Dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es una lucha, es una guerra entre el espíritu y la carne, y todos los días contendemos. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: velen y oren para que no caigan en tentación. Y ya por último, hermanos, Jesús le dijo esto a sus discípulos:
¿Por qué lo iban a crucificar? Era una noche antes. Pero Jesús nos sigue diciendo hoy a nosotros también, como iglesia, como cristianos: velen y oren para que no entres en tentación, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Vamos a ocuparnos del espíritu, porque dice que el espíritu es vida, es paz, y la carne dice que es muerte. Así es que yo les digo, hermanos, andemos en el espíritu, porque las tentaciones van a venir todos los días. Yo no sé cuál sea su tentación de ustedes, pero todos tenemos una debilidad. Hasta una debilidad hasta puede ser hasta por unas horas. Si el doctor te dijo: no tomes esto, y tú, ay, ahí está la coca, hoy me la voy a tomar, nadie me ve. ¿A quién estás engañando? Se está engañando uno solo. Somos débiles, porque así es nuestra carne, dice. Pero cuando velamos y oramos, Satanás no va a poder entrar. Vamos a ocuparnos del espíritu, porque el espíritu nos va a dar vida, nos va a dar paz. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santo, santo eres, Señor. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, porque usted nos habló, usted nos dirigió, Señor, y usted es el que pone la palabra, Señor. Que velemos y oremos para no caer en tentación, Señor, porque allá afuera en el mundo hay mucha tentación, Señor, y usted nos va a dar la salida, Señor, cuando andemos y estemos apegados a su palabra, Señor. Gracias, Padre, le damos y a usted oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a tener Santa Cena también.